¿Para cuándo va a ser la práctica? Que no sé si es Ujú, ok. como para un fin de semana, ¿no? Sí, aquí yo tengo mi fin de semana ocupado, ¿no? Sí, yo ya no leo libros, ya no estoy leyendo libros. Ah, qué interesante. Ok, ok, qué interesante. Ujú. Una función de densidad, ¿eh? Tin, tin, Densidad. tin. Sí, una función de densidad. No, no es la densidad que tú conoces en materiales, ¿no? Sí, Nada que sí, ver. sí. Pero se estaba diciendo, ¿cómo? Así. No, no, no. Las variables aleatorias tienen una función de densidad. Eso lo vas a aprender el próximo semestre. ¿Usted cree que es recomendable, pero por lo menos tener un conocimiento de probabilidad estadística 2, ¿no? Algunos Claro, temas. claro. Creo que Sin, se sin- puede. sin conocimientos de estadística 2 aquí no vas a entender absolutamente nada de esto, ¿no? Nada, 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 nada. Mm, Ok, bro. qué interesante esto. Pero bueno, no perdamos tiempo. Pero esto me llama la atención, el threshold. Es, vaya, realmente es como para analizarlo. Mm, mm, mm. Y a esto se le puede incorporar inteligencia artificial y bueno, su carita. Abhinav Srivastava debe ser, Hindú. no, ni siquiera hindú, esto es, o sea, no es indio, debe Persa. ser, no, sí, ¿cómo se llama? No, no persa, sino, ¿cómo se llama? Eh, Tailandés. Bangladí debe ser este tipo, por cómo termina su apellido. Es distinto a los indios. Bueno, ok, pero esas son mira, se ha colgado esto. Estas son las librerías. La mejor, yo pensé que era Library Genesis, pero definitivamente eh, Z-Library es mucho más grande, ¿no? Mira, no quiere cargar. High Order Hidden Markov Model. Miren que se utiliza harto el, el Hidden Markov Model. Está bien interesante. También me lo voy a descargar para poderlo analizar. Ya tengo ahí mi fin de semana ocupado, entonces. Bien, chiquillos, empezaremos nosotros con lo nuestro. Ya tienen ahí las... Esto les va a servir no solo para mi materia, desde luego, ¿no? Les va a servir para absolutamente todo. Incluso, yo les aconsejo el día que estén haciendo su tesis, no traten de descubrir la pólvora, están en pregrado, ¿ya? No traten de hacer un megamodelo de, no sé, de machine learning para poder predecir, no sé, o sea, lo que se les ocurre, ¿no? O sea, lo que se les ocurre. No traten de descubrir la pólvora en su tesis porque no están siendo eficaces. En la tesis tienen que ser eficaces antes que eficientes. O sea, tienen que hacer la tesis. Entonces, pueden ustedes buscar algún paper que les llame la atención en Internet, va a estar aplicado a algo y el momento en que ustedes utilizan esa misma metodología y lo aplican a un caso local, ya es otro documento, ¿ya? Y Sí. no es plagio, por si acaso, porque siempre van a hacer mención a ese documento base. En estos papers se ha tratado la información de este tipo. Ahora yo le voy a tratar de esta otra forma. Pueden introducir algunas cosas, pero ya ahí no tienen que estar descubriendo la pólvora. Entonces hay que andar buscando, a ver qué cosas les ha gustado de alguna materia, y van buscando y pueden encontrar ahí fácilmente un tema de tesis. Y el mejor mecanismo de búsqueda ahorita, y miren, 84 millones de artículos, o sea, claro, hay cosas que no todo es del mundo de las finanzas, ¿no? Pero imagínense que solamente un 10% sea del mundo de las finanzas, o un 1%.
Ya tienen demasiado material para poder trabajar ahí, ¿no? Bueno, empezaremos con lo nuestro. ¿Han descargado sus datas? ¿Han entrado a Yahoo Finance? Quillos. And Machine Learning. Ese Otro modo, profe, de hallar lo que estamos, o sea, lo que usted nos lo va a que mostrar vamos a hacer también. ahora, sí, un método aparentemente más robusto. Bueno, es que la gente que escribe estos papers sabe vender su charque también, ¿no? Entonces van a decir, sí, mi modelo es más robusto. Y bueno, ok, le ha funcionado en esta ocasión. Habría que hacer el mismo tratamiento de la información en otros órdenes y ver si es que funciona. We are that the high order HMM might be powerful in modeling long range time dependence financial phenomena. Puede ser, sí. In the future research, we will study the scale effects of financial time series by using turning parameters techniques in high order HMMs. Bueno, no sé, habría que analizar todo esto a profundidad para ver realmente si es que termina siendo eficaz o cuán accurate realmente es su modelo. A ver, precision. High order precision, first order precision. Chin, 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 chin. Ah, interesante. Pues, habría que leerlo. Quizás para el próximo semestre. Para ahora no nos va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, empecemos con lo nuestro. ¿Ya tienen todo su data? Sí, profe. Ya, ok. Bueno, no está Gabriel todavía, no se ha conectado. Sí, profe, me habló ahorita Gabriel y me dijo que ya está llegando a su casa, que había tráfico. Ya, genial. Bueno, ¿cómo separamos los datos? Rápidamente nos situamos en la celda A1, control, aquí, delimitado, siguiente. Y te hablan. Chango, pero tú estás haciendo de Apple, por eso les he hecho descargar distintas datas, porque ustedes van a poder comparar individualmente, que ingresar a simulación, porque ustedes no han visto lo que necesito todavía en estadística descriptiva, entonces de nada sirve. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a agarrar, abrimos paréntesis, o sea, primero, igual, abrimos paréntesis, ¿sí? El de hoy, o sea, el último, el de la fecha más próxima, menos el de la fecha anterior, cerramos paréntesis, dividido la fecha anterior. Los dejo en pantalla para que ustedes hagan. F3 menos F2, profe, sobre F2, ¿no? Sí, debieras tener las mismas columnas, las mismas todo, ¿no es cierto? Sí. Momentito. F2. ¿Ya está? Bien. Una vez que ya tienes eso, le apretamos Enter. Y chin, hacemos correr esto. Profe, a mí me sale otro dato diferente al suyo. Claro, porque yo estoy haciendo de Microsoft, tú estás haciendo de Apple. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Ya me estaba asustando. Chango, pero tú estás haciendo de Apple, por eso les he hecho descargar distintas datas, porque ustedes van a poder comparar individualmente qué es lo que sucede en el siguiente periodo. ¿Ya? Ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vincular un proceso adicional. Es decir, fíjense qué es lo que he hecho. Este lo he vinculado con el de adelante. ¿Lo vieron? No. Igual, en vez de que sea este, el de adelante. Ya. Enter. ¿Solo eso nada más? ¿Sí? Y lo haces correr.
ver. Obviamente, el último dato se pierde, ¿no? Ajá. El último dato está perdido. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos capacidad de poder decir, este dato se va a convertir en algo el día siguiente. Solamente nos sirve las relaciones hasta acá. Del 31. Ayer era feriado en la bolsa, por si acaso, ¿no? En Estados Unidos era feriado, no recuerdo qué feriado era. ¿Cómo? Pero hoy se abre la bolsa y este dato ya no lo podemos utilizar. Fíjense que nos está utilizando el del 27. ¿Ya? Primero hicimos una columna de rendimiento y la otra columna era de RE+1, ¿no ve? Sí, así es. Y eso, ¿qué da significado, profe, el RE+1? El R+1 es lo que va a pasar al día siguiente. El Ya, rendimiento gracias. del día siguiente. Rendimiento del día siguiente. ¿Sí? ¿No? Por eso es RT+1. Rendimiento día siguiente. Y el rendimiento es de hoy, a lo actual, ¿no? Representa. Claro, o sea, RT es de hoy y este es de mañana. Perfecto. ¿No? Ponte que estemos el 2 de junio, el rendimiento de hoy es 0.04%, ¿no es cierto? Ujú. El de mañana es negativo también, pero es 0.064. Fijaros que Oh. por eso lo hemos puesto aquí el mismo. El Entonces, mismo. entonces, si es para mañana, ¿va a ser negativo el resultado, profe? ¿O no? ¿Cómo? Pero, o sea, como que, ¿por qué hay datos negativos y también datos positivos? Ya, ok. Aquí hay una explicación básica fundamental. Ustedes todavía no han visto Finanzas 2, por eso les voy a introducir a esta aplicación de esta forma. Estos son los precios, para que entiendan. Estos son los precios de los stocks en la bolsa. ¿Ya? El día 1 de junio han abierto con $251 de precio. Durante el día se ha registrado un máximo en el precio de 251.28. El más bajo ha sido de 246. Ha cerrado el día con 247. ¿Sí? Se cierra la bolsa y puede que haya habido algunas modificaciones, porque puede que existan transacciones que no se hayan cerrado junto con la bolsa, sino que estén todavía en proceso de registro. Por eso es que hay una adjusted close. La adjusted close es en realidad el precio con el que ha cerrado las transacciones que estaban pendientes al cierre de la bolsa. ¿Sí? En estas transacciones que se dan justamente al cierre, este es el cierre del sistema, pero al cierre del día pueden haber transacciones que se hayan estado comprando, vendiendo o incluso puede que se hayan dado algunas particularidades. Por ejemplo, que haya habido un split en las acciones, que haya un pago de dividendos justo en algún día. Pero en el mes de junio no se dan esos casos, o sea que no nos tenemos que preocupar. Generalmente el pago de dividendos, pueden ustedes verificarlo, sí se da entre fines del primer quarter y principios del segundo quarter, es decir, marzo, abril, es donde pueden presentarse los dividendos. Y obviamente los ajustes que se harían tienen que tomar en cuenta precisamente esas transacciones. El pago de dividendos o si es que hubo un split, ¿no? Se tendría que registrar. No les voy a explicar qué es un split, eso lo van a aprender ustedes en Finanzas 2, pero técnicamente podemos decir, como el vocablo en inglés lo está asumiendo, ¿no?
Split, ¿a qué hace referencia? A ver, ¿alguna vez han escuchado hablar del postre banana split? El helado de banana split. Sí, sí, sí. Sí, es rico. Ok, o busca en internet qué significa split. Sí, ahorita mismo. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Mil disculpas por el retraso, estaba justo saliendo de la universidad y vine hasta mi casa. No te preocupes, no te preocupes. Buenas noches. Preguntaba sobre Split, ¿no? Sí. ¿Qué significa split? Separar. Ok. Entonces, el split en finanzas, ustedes pueden verlo acá. Lo vamos a buscar con ustedes, ¿ya? Split en finanzas. ¿Qué quiere decir? Un split de acciones es una acción corporativa que las empresas realizan para aumentar el número de títulos en circulación y disminuir el valor de cada acción. Técnicamente las desdoblan. En otras palabras, a medida que aumenta el precio de las acciones de una empresa, los inversores son recompensados con mayores rendimientos. Por eso es que pueden hacer un split. Pero mi objetivo aquí no es explicarles qué es un split y ver cuáles son los efectos del split. El objetivo acá es que si hubiera un split, el split se registra en el adjusted close. Y yo les aseguro que ustedes no deben tener splits, porque es una marca en el mercado que se produce prácticamente cuando se da un split, ¿no? Y, y yo estos días he estado siguiendo la bolsa y los principales indicadores y no ha habido ninguna señal de split, entonces no hay forma de que podamos splits en estos días. Imposible, ¿sí? Mucho tiene que ver, desde luego, se dan cuenta, el volumen. ¿Qué es lo que pasa con el volumen que se transacciona? Está directamente relacionado con el split. Pero esas son las transacciones que pueden incluirse en el adjusted close. Dividendos, splits, sí, básicamente esos. Por eso es que hay una diferencia entre el precio de cierre del sistema y el adjusted close, que son transacciones que cerró el sistema, pero todavía se estaban cerrando. A ver, yo te vendo, te compro, no, mi oferta, acepta mi oferta, yo qué sé, ya, ok, te compro, ya, ok, te vendo. Y bueno, finalmente el precio final con el que cierra es de 2.45, ¿sí? En el sistema cerró con 2.47. Ahora, estos son precios. Lo que nosotros queremos medir siempre acá en esos términos son los rendimientos. ¿Cómo se calcula el rendimiento de una acción? Bueno, si se dan cuenta que ¿dónde ganas cuando haces trading en este tipo de acciones, en el mercado de capitales? ¿Dónde ganas? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde está la ganancia? Más o menos a qué se refiere, o sea, cuando hacemos la operación o dónde se conserva la ganancia. No, o sea, ¿cómo se genera la ganancia? O de Cuando loco nosotros simplemente. vendemos a un precio mayor al que hemos comprado. Ya, ok. Esa es una forma. En realidad, yo ya les había explicado el otro día que Conservarla. que por más que no la hayas vendido y el precio haya aumentado, tu rendimiento financiero ha aumentado, tu ganancia financiera ya es efectiva, por más que no hayas vendido. Si el precio decae, tú dices he perdido plata porque solamente si la vendo. No, has perdido plata el momento en el que cayó el precio. Por ejemplo, de 2.47 a 2.45 cae el precio. No, sí, está bien. De 2.45 a 2.43 cae el precio. Has perdido. Has perdido, es pérdida. Pero el día siguiente se ha levantado a 2.48. 4 días después a 2.55, 2.56. Has ganado. 6 días después, 8 días después, 10 días después a 2.64. 3 días más a 2.69. 4 días más a 2.75. Estás ganando. Has ganado. Y las puedes mantener tú on hold. ¿Cierto? Puedes mantener tus acciones y no venderlas, pero ya has ganado. El problema es que la mayor parte de las personas
piensa de que solamente la utilidad la generas cuando vendes. Ese es el criterio del contador, chicos. El criterio del contador obedece a eso. La actualización se hace cuando se compra, cuando se vende. Pero no, en realidad ya tienes utilidad financiera, ya tienes pérdida financiera cuando hay una alza o baja en el mercado. ¿Ya? Entonces, Eso profe, ¿se es. puede pronosticar a corto plazo cómo va por decirle, de aquí a una semana, digamos que está valiendo 247, pero de aquí a una semana puede ser que baje, puede ser que suba? A corto plazo es más eficaz saber si es que va a reducir o se va a aumentar el precio. ¿Algún Podemos modo de saber pronosticar eso? de mil maneras, o sea, los pronósticos se pueden hacer. De hecho, lo que nosotros vamos a aprender en esta clase es justamente a utilizar cadenas de Markov para poder ver el estado de las acciones para el día siguiente o para 2 días en adelante, porque vamos a sacar una matriz fundamental, nos vamos a basar en esos datos estadísticos y vamos a ver cómo funciona. Suena bien. Suena bastante bien, ¿no es cierto? Y eso se puede robotizar, por si acaso, a través de un algoritmo en R que se nutra de Yahoo Finance y se nutre al instante. Entonces, constantemente te puede estar dando sube, baja, siguiente periodo, sube, baja, sube, baja. Te va a estar dando el pronóstico inmediatamente después. O sea, de lo que va a pasar inmediatamente después. Puedes robotizar esto, ¿no? Y te va a decir, vende, 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 compra, 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 vende, 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 compra, compra, yo qué sé, y se va a volver loco el sistema. Pero te va a dar te va a dar un margen, hay un margen de error, desde luego, ¿no? Porque entre que compras y después se realiza la transacción, pueden pasar unos segundos y de repente ya está a la baja. Entonces, es que todo se actualiza inmediatamente. Hay cientos de transacciones que se hacen en el día, ¿no? Cientos de transacciones. Sí. Entonces, pegarle al gordo es muy difícil. Si pudiéramos hacerlo, si realmente fuera muy efectivo este sistema, Todos seríamos ricos. correcto. Si realmente encontrásemos que este paper que he descargado hace un cachito, ¿dónde está el paper? Acá, ¿cómo era? Del Hidden Markov Model, ¿no? Que además que era de High Order, El de porque 12 así se páginas, llamaba. profe. Era High Order, ¿no es cierto? Sí, profe. High Order Hidden Markov Model. O sea, si pudiéramos aplicarlo esto, o sea, se debe poder, porque aquí me están proponiendo las relaciones y esto yo lo puedo traducir, porque aquí, fíjense aquí pi, ¿se dan cuenta? Nosotros hemos trabajado con pi, o sea, no hay nomenclatura que sea extraña acá. Bueno, para mí por lo menos, ¿no? Todo esto lo puedo traducir en un algoritmo y lo puedo desplegar en R. Y en R le puedo crear un robotito para que el robotito me esté nutriendo de datos y me esté dibujando unos charts constantemente. Y así yo vea cuál es la tendencia y el momento en el que vea que hay una tendencia que se está sosteniendo, entonces ahí hago compra o venta. Si la tendencia es creciente, ¿no? Y yo quiero hacer trading en corto, entonces puedo esperar a que llegue un pico, vendo y ya he generado utilidad. ¿Sí? Pero ahí ya he generado utilidad contable porque ya me va a entrar las lucas a la billetera. Pero la utilidad, les insisto, ya se ha generado cuando ha subido el precio, independientemente de si vendes o compras o te lo quedas. ¿Ya? Bueno, entonces, ese es el mundo de ese es el mundo que vamos a abordar con las cadenas de Markov. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio precisamente con todo esto. Vamos a marcar, fíjense, vamos a marcar solamente los datos que son completos. ¿Ya? Hay una fila que ya les he dicho, no nos va a servir. Una fila, la última fila, no me sirve porque tiene un 0. 0 no me sirve, no me está marcando absolutamente nada.
Ese 0 está vinculado con esta celda. Esta celda es vacío. En este caso habíamos analizado hasta el 13 de mayo para Apple. ¿Ya? Una vez que ya tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es hacer una tabla dinámica. ¿Ya? ¿Cómo se hace una tabla dinámica? Vamos a marcar lo que está encuadrado en estos bordes. Se dan cuenta que el borde empieza en la tercera fila y termina aquí en la fila 252. Bueno, La penúltima. sí, la penúltima. Mejor, la penúltima. Entonces, no necesariamente ustedes tienen que tener la misma cantidad de datos. Pueden tener uno más, uno menos, ¿sí? Dependiendo de cuántos días ha tenido, cuántos días hábiles ha habido en este último periodo, en la bolsa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si separamos, el año pasado hemos tomado una base de 250 datos. Veremos ahora que estamos analizando Microsoft, cuántos datos tendríamos que analizar. Analizaríamos de aquí hasta aquí. Son 251 datos. Ustedes debieran tener la misma cantidad de datos, 251. Entonces, vean que el año pasado nosotros hemos analizado solamente 250 datos, ¿ya? Pero se marcan las dos columnas para poder trabajar la tabla dinámica. Esto es lo que vamos a crear, ¿ya? Vamos a crear una tabla dinámica en la que podamos establecer primero, hoy respecto a mañana, ¿ya? Siempre es hoy respecto a mañana. Recuerden que cuando hemos visto los estados, es en el primer ejemplo que hemos visto de las llamadas, que me responda hoy y las columnas eran que me responda mañana, pasado y yo qué sé, la próxima semana, ¿no? Así ha sido nuestro primer ejemplo. Cuando hemos analizado lo de las cuentas por cobrar, es también lo que tenemos ahora y en qué se pueden convertir mañana, pasado, de aquí a 30 días, etcétera. ¿No es cierto? Los estados absorbentes. Bueno, estas aplicaciones de cadenas de Markov no tienen estados absorbentes, pero sí hay una particularidad. Y ahora van a entender la relación que les he brindado la primera clase que hemos abordado, temas de Markov, donde les hice un pequeño repaso de matrices. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es una tabla dinámica. Vamos a construir una tabla dinámica marcando los datos de la siguiente forma. Se posicionan acá, en el primer RT que han calculado. Abarcan la siguiente columna, se van hasta abajo, hasta la penúltima fila. ¿Ya? Si quieren lo pueden marcar así y lo pueden poner un colorcito distinto para recordar que son solamente esos datos con los que van a construir la tabla dinámica. ¿Ya? Una vez que ya lo tengan marcado, me avisan, porfa. ¿Lo encuadramos, profe, o solo lo colocamos un color? Puedes encuadrarlo, poner en un color, ambos, no importa, da lo mismo. Pero la idea es que tengas claro de con qué datos estás trabajando. Erwin se ha desconectado. ¿Cómo se hace para colocar color al fondo? Ya está, profe. Ya, genial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a irnos al menú insertar. Una vez que está marcado todo, se vienen al menú insertar y venimos a tabla dinámica. Les va a salir este disclaimer. Les va a salir una nueva hoja de cálculo. Lo dejan así como está. Lo dejan. Aquí les está confirmando de que estás marcando desde H3 hasta I253, que sería la última fila que he marcado, ¿no? Les va a confirmar. Y miren, les pone con este marquito que se está moviendo, ¿no? 253 hasta aquí. Entonces,
No necesitan confirmarlo ni verificarlo. Sabemos que lo que han marcado es lo que va a aparecer en la tabla dinámica. Entonces le ponen aceptar y les va a aparecer esto. ¿Ya? Perdón, cometí un error. Ajaja. He cometido un error. Tengo que hacer esto así. Lo siento, chiquillos. Desde aquí tengo que marcar. Estos espacios me los va a mostrar como vacío. Lo siento mucho. Vamos a cerrar esto, que si no, no tiene sentido. Voy a eliminar esto. Entonces, ¿Ya? desde arriba mismo, ¿no? Sí, el encabezado es importante, me estaba olvidando eso. Pero los datos está bien que estén pintados en azul, está perfecto. Ahora sí vamos a hacerlo. Marquen los encabezados. No importa, vamos a saltar esta fila de datos que no nos interesa. Si no quieren ustedes que se marque con vacío, pueden hacer lo siguiente. Bajan estos dos aquí y eso es lo que van a marcar. Da exactamente lo mismo, nada más que en la primera opción tendrían que eliminar todos los referentes vacíos, ¿no? Una vez que lo marcan, viene una tabla dinámica. Esto lo dejan así y le dan en aceptar. Wow. Entonces, lo que tienen acá ustedes es una forma de configurar la tabla dinámica. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer clic en RT sin soltar, o sea, cuidado, hagan un solo clic y lo suelten. No, hagan clic, sostengan y arrastren hasta filas. ¿Han visto lo que he hecho? Una vez más, por favor, Agarro- profe. ¿Cómo? Mira, agarro, lo arrastro con el mouse. Lo arrastro. ¿Viste? Y se marcó y apareció en filas. ¿Cómo lo arrastras? Con el botón izquierdo le haces un clic y no lo sueltas. Y lo mueves hacia abajo. ¿Bistec o no bistec? Profe, a usted le parece, a mí me parece solo, a usted le parece RE más uno, pero a mí solo me parece de uno, no las dos. Que has Y marcado he mal hecho lo mismo. seguramente los datos acá. Me voy a volver a hacer entonces. No has marcado las dos columnas probablemente. Me salen los dos unidos ahora, rendimiento más el RE más uno, me aparecen los dos, pero en uno solo. ¿En uno solo? Ajá. O sea, te tiene que aparecer así. Sí, sí, como usted separado, ¿no ve? Pero a mí me parecen los dos, o sea, como si estuviera, dice rendimiento y al ladito R más uno. No, no así como usted. Y he hecho lo mismo que usted. Me voy a volver. Algo raro has hecho, algo mal has hecho. A ver, insertar tabla dinámica, ¿no ve? Tabla dinámica. Lo tomo desde acá hasta acá. Y bajo. Profe, ¿cuál de las? El suyo creo que es diferente. A mí me parecen dos tablas dinámicas, la que está con signo de interrogación y la otra. ¿Cuál de las dos tengo que? Creo que ahí está mi error. ¿Cuál de las dos tengo que presionar? Esta, tabla dinámica, la primera. Un momentito, voy a entrar ¿cuál, profe? La primera. Sí, con ese ahí se pero. Algo has hecho mal. No puede ser. Ok, ok. La dinámica. Vienes aquí, lo marcas. Las dos columnas. Lo marcas, insertar, tabla dinámica, lo dejas, aceptar y ya está. Y te aparece esto así. No Insertar. puede salir de otra forma.
Me sale seleccione tabla o rango. Tabla o rango, utilice fuente de datos externa. Luego abajo me parece usar el modelo de datos de este libro. Elija dónde Sácale un print de pantalla y pásalo por... no se puede pegar aquí imágenes, ¿no? sería el link. Comparto pantalla. Sí, vamos a hacer... voy a hacer que tú compartas tu pantalla, ¿ya? Ok, profe. Ya. ¿Cómo Ok, hago para...? ya estás Sí. presente. Aquí abajo te tiene que aparecer un botón que dice compartir pantalla. Sí, profe, ya lo estoy en un momento. ¿Puede ver mi pantalla? Not yet. No. Está cargando. A ¿Está mí bien? también me salía, pero yo le puse aceptar nomás y me salieron. Sí, aceptar y ya está. ¿Ve? Solo me aparece uno. A usted le aparece acá otro más, o sea. ¿Te puedes ir de nuevo a la data, por favor? Acá. Sí. Puedes ir a la celda H1. ¿Te das cuenta que has escrito los dos encabezados en uno solo? No me diga. A eso llámalo RT, por favor. Olvídate de la fila 1. Escribe en la fila 2 directamente, por favor. Fila 2, H2, en la celda H2. H2, H2. ahí. Escribe RT. R mayúscula, T. T minúscula. Ya. Ándate a la siguiente, a la celda I ahora. Ahí Ahí. escribe R mayúscula, T más 1. Sí. Sí. Ah, ahora. Enter. Ya. Ahora marca desde H2. Ya. Marca todo. Ya. Insertar. Ok, tabla dinámica. Aceptar. Eureka. Gracias, profe. Elimina la Ahora, hoja 1 y la hoja 2, por favor. Para que no te confundas. eh, Eliminar, segunda opción. la hoja También 2 igual. eliminar, segunda opción. RT va en filas y RT más uno va en columnas, ¿no? Sí, así es. Dejo de compartir. Gracias, profe. Ya. Filas y columnas. Perfecto. Bien, han puesto aquí filas y columnas, van a decir, ¿qué tabla más bonita? Pero está en blanco. Y muy larga. Sí, lo que tienes que hacer es llenar RT más 1 aquí en sumatorio de valores. ¿Ya? Pero aquí se van a dar cuenta que le está poniendo suma. No necesitamos suma. Entonces, si ustedes jalan RT más 1 a este campo sumatorio de valores, les va a salir suma por default. Lo vamos a cambiar. Hacen clic en este triangulito y se viene la configuración de campo de valor. Y hacen clic. Aquí, ¿sí? Dice suma RT más 1, suma recuento, ¿verdad? Es la segunda opción. Lo dejan en recuento y le ponen aceptar. Ahora se dan cuenta con que se han llenado datos.
Profe, ¿cómo hago para eliminar si es que coloqué otro? A quitar de campo. Allá. Configuración y recuento. Tum. Vamos a hacer otra modificación también ahora. Aquí mismo, está bien que le hayan colocado cuenta, pero no quiero que me despliegue esos unos. Fíjense que aquí hay un menú que dice mostrar valores como. Haga clic ahí, ¿ya? Y le pongan porcentaje total de columnas, ¿ya? Y le dan a aceptar. Epa, perdón. No de columnas, qué idiota, si son de filas. El total de filas, ¿no, profe? Sí, porcentaje total de filas. Y Ahora sí, aceptar nada más. sí. Si lo han hecho bien, en total general les va a salir 100, 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 100. A mí me sale 0.00% y se me llenó todos los datos. Aquí en total general te tiene que salir 1, o sea, A 100%. ver, al final, entonces, Sí. un momentito. Sí, 100, 100, 100, 100, total general. Ya. Bueno, lo que vamos a hacer es agrupar los datos. 0 es un valor, técnicamente no es absorbente, sino que quiere decir que no ha habido modificación, ¿no es cierto? No ha habido modificación. Si el rendimiento es 0, es porque el precio se ha mantenido de un periodo a otro periodo. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Me parece que no hay ninguna, en ninguna ocasión. No hay. Ah, ¿Y cómo no, es que sí sale? hay, solo que son muy pequeños los valores. Fíjate que la suma me da 100%, el promedio me da 0.4, eso es porque los valores son muy pequeños. Es decir, si yo les aumento aquí la cantidad de decimales, ya van a incrementar los valores. A ver, vamos a hacer esto. Tin, 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 tin. Vamos a agarrar, le vamos a incrementar la cantidad de decimales. Qué curioso, ¿no? Nada, 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 nada. Bueno, lo vamos a dejar con 3 decimales entonces, para que no nos genere ninguna perturbación. ¿Ya? Finalmente, las sumatorias aquí nos están demostrando 0.4, 0.4, 0.4, etcétera, etcétera. Por columna. ¿Ya? Sí. 0.4, ok. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es dividir nuestra matriz, la vamos a achicar, vamos a agrupar. El 0 va a ser nuestro valor central. Entonces, ¿dónde está el 0? Aquí. Vamos a ver una forma muy sintética de poder agrupar nuestros datos. Marquen la celda que está encima del 0, en la columna A, ¿ya? No le hagan, cuidado, le hagan doble clic, solamente márquenla una vez. Ay, caramba.
Solo la marcan una vez y vamos a ver de subir hasta el 0.49. 0.0049. Lo marcan. Lo que se aproxime más al 0.005, por favor. ¿Ya? Lo que se aproxime más al 0.005. Ustedes no tienen los mismos datos, me queda claro, pero se ven de aproximar al menos 0.005. Aquí ya para mí es 0.0051. Yo solamente me voy a aproximar al menor, al inmediato menor. Una vez que lo marque, le doy clic derecho. Agrupar. ¿Ya? No se asusten si pasa eso. Se pone feo, yo lo sé. Vamos a ver de... ¿Dónde era? Tun, 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 tun. Siento interrumpir otra vez, profe, pero no me parece cero, o sea, un dato que sea cero. No, tienes que tener cero. Es imposible que no tengas cero. Lamentablemente no tengo, estoy buscando ahí, no tengo cero. Chicos, ¿alguno más de ustedes les pasa eso? Que no tengan cero. Sí, profe, yo tampoco tengo un 0. Ya, ok. Entonces, busquen el valor más próximo a cero. El primer negativo que tengan y desde ahí marquen hasta el 0.005 negativo. Ah, desde el primer negativo hasta el número acercado a 005. Sí, correcto. Ok, eso está más fácil. ¿Qué pasa con esto? Ya, profe, ahora que ya que estamos ya lo hemos marcado, ¿qué tenemos que apretar? Se dijo algo de agrupar. Clic derecho y agrupar. Clic derecho y agrupar. Ya. Ya está. Bien. Ahora, te vas a dar cuenta con que aquí vas a tener el primer negativo, tu primer negativo, hasta 0.005, el valor que más se aproxima a 0.05. Arriba tienes otros datos, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que si haces clic aquí en más, en menos, se expande, se contrae la categoría. Entonces, a partir de 0.005 negativo, marca el resto hasta el último valor, y los vuelves a agrupar. Se te va a crear un grupo 2, así como yo lo tengo. Grupo 1, grupo 2, 0. Posteriormente, haces lo mismo con grupo 3. ¿Qué va a ser el grupo 3? Hasta 0.005 positivo. ¿Ya? Y finalmente, ya se dan cuenta que esto es intuitivo. Hasta el final voy a crear mi último grupo. De menos 005 hasta hacia arriba, ¿no ve? Sería el grupo 2. Hasta el primer grupo, sí. Ya está. Si lo han hecho bien, se van a dar cuenta que van a tener grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5 filas. Pero ahí no se acabó el problema. Ahora hay que agrupar columnas. Y se hace de la misma forma. Vean ustedes. Voy a llegar aquí hasta el 0.005. Aquí. Lo voy a agrupar. Y esto ya es grupo de columna. Y lo voy a contraer. Ahora, se me crea todo este chenco.
No importa. Lo voy a marcar hasta el valor más próximo a 0 en su caso. ¿Sí? Yo, como tengo 0, entonces lo voy a marcar todos los valores excluyendo, perdón, el 0. Y le doy clic derecho y agrupar. Se me crea el grupo 2. Tin. Lo cierro. Tengo aquí 0. Lo contraigo. Tengo aquí positivos. Voy a buscar hasta el 0.005 positivo. Lo mismo que he hecho con filas, lo estoy haciendo en columnas. Aquí me aproximo. Aquí está. Uno antes del 0.005. Clic derecho. Agrupar. Grupo 3. Y lo demás va a entrar en un grupo 4. Podríamos haber utilizado cualquier otra subcategorización. Es lo de menos. Y ahora, se dan cuenta que he creado una matriz de cuánto por cuánto. 6 por 5%. 6 por No, 6. 5 por 5. Lo que me interesa es lo que está dentro, no los totales, ¿no ve? 5 por 5. Bueno, ¿por qué he hecho esto? Si ustedes no tienen el grupo 0, no se preocupen. Van a tener 4 categorías. No van a tener 5 como yo. Para ustedes se van a hacer 4 categorías. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. ¿Ya? Bueno, esta es su matriz fundamental. ¿Qué creen que vamos a hacer con esto ahora? Parece un acordeón. Si lo achicamos, lo expandimos con los grupos. Sí, es un acordeón, desde luego. Un ejemplo nomás he dicho, profe, no dije que... No, O sí, sea, es como un acordeón, pues está bien, es correcta tu apreciación, es como un acordeón, está todo, ¿cómo se llama? Contraído, ¿no es cierto? ujú. Ok. Vamos a elevar al cuadrado. Ah, lo mismo que he dicho al principio, parece. Sí. Vamos a elevar al cuadrado y esto nos está dando la visualización en el siguiente periodo. Ahí está. Y esto lo podemos lo podemos volver a multiplicar para, por decirles, n igual a 3. ¿Ya? Perdón. Solamente esto. Y esto. ¿Y qué va a hacer? Al cuadrado, ¿sí? Le voy a multiplicar una vez más su matriz. Este es el cuadrado, ¿no es cierto? Esta es la matriz elevado al cuadrado. La voy a multiplicar por la matriz. Y aquí tengo n igual a 3. Ahora, fíjense, esto es lo interesante, lo que les decía la primera clase. Los datos están oscilando, están cambiando, pero hay algunos que ya están comenzando a converger. Miren aquí, 0.004, 0.004, 0.006, 0.003. Constante. Y miren lo que va a pasar si es que hago n igual a 4. La cresta.
Paciencia, profe. Sí, es que realmente mi teclado, mi mouse me están jugando así malas pasadas, pero terribles. mmult es lo mismo que a esto lo multiplique por esto mismo, ¿no es cierto? Sería n a la cuarta. Ahí está. Vean qué ha pasado. Vean qué está pasando con estos datos. ¿Dónde están empezando entre qué números están empezando a oscilar? Aquí también. Hagamos n a la octava. ¿Ya? Para 8 periodos. Van a ver la debilidad que tiene esta forma de predicción. El problema es que como no tiene memoria, llega un momento en el cual todos los datos empiezan a converger. Y ya no tiene capacidad predictiva. Es que en realidad los datos se tienen que ir actualizando. Vean ustedes qué ha pasado. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y aquí todavía encontramos algunos cambios. Estos datos seguramente más adelante, si lo elevo a la 16, estos datos se van a convertir en prácticamente estos dos, idénticos. Y por fila, fíjense que me sigue sumando, ¿cuánto? 1. ¿Cuánto me suma acá? 1. Si todas las filas me sumasen 1, si yo marco toda la matriz, me debería sumar 5, ¿no es cierto? Ahí está, suma 5. Eso quiere decir que cada fila me está sumando 1 exactamente. No cambia. Aquí también me va a seguir sumando 5. Ahí está, 5. Todo cuadra, pero los datos empiezan a converger. Es decir, que nuestra matriz ha agarrado valores absorbentes, no que los estados de la matriz sean absorbentes. Esa es una interpretación distinta. Los valores, ¿sí?, se han empezado a centralizar, han dejado de oscilar y se han vuelto básicamente un único resultado. Entonces, estamos viendo de que cuando llevamos a más de 2, 3 periodos, todos los datos empiezan a perder consistencia. ¿Y por qué? Porque en realidad este modelo nos sirve para poder pronosticar 1 o 2 días. No nos sirve para poder pronosticar 5, 6, 7, 8 días. Todos los datos empiezan a converger. ¿Y cómo es qué estamos haciendo? ¿Es un pronóstico en realidad? Nos está diciendo lo que nos está diciendo esta matriz es qué va a pasar. Si el día de hoy, interpretemos la primera matriz, si el día de hoy el rendimiento ha sido 0, existe un 100% de probabilidades de que al día siguiente, ¿sí? Si no ha habido cambio en el rendimiento el día de hoy, al día siguiente, el día de mañana, el rendimiento se encuentra entre 0 y menos 0,05, porque eso es el grupo 2, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ves que cierra una acción sin cambios, existe un 100% de probabilidades de que al día siguiente caiga el precio. Si el día de hoy ha cerrado una acción entre 0 y 0,05 negativo, existe una probabilidad del 32.5 de que se mantenga en ese mismo grupo. De que caiga a un grupo, aún más su rendimiento. Es decir, el rendimiento sea más negativo que 0.05, porque aquí el grupo 1 de columnas es de 0,05 hasta lo más negativo que existe. ¿Verdad? Lo voy a abrir. El más negativo es 0,0455, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el primer valor de esta categoría, de este grupo? 0,00501, es decir, un poquito mayor que el 0,005 negativo, ¿verdad? Entonces, así se traduce esto, 32.5 de probabilidades.
17.5% de probabilidades de que se quede en la misma categoría. Ojo, aquí no se preocupen porque el nombre del grupo es distinto, no se preocupen por eso, ¿ya? Saben ustedes que los grupos en columna obedecen a una categorización, el grupo 2 en columna obedece a una categorización y este grupo es el equivalente al grupo 1 en filas, porque parte de 0 hasta 0,05 negativo. Aquí parte de 0,05 negativo hasta el más negativo y lo propio el grupo 1. ¿Dónde se concentra la mayor probabilidad? Que más bien salte, ¿sí? Que si está dentro del grupo de un rendimiento entre 0 y menos 0,05, salte a un rendimiento mayor al 0,05. Así se traduce esto. Entonces está interesante, porque esta acción tiene mucha capacidad de reposición, se dan cuenta. Miren, ¿cuál es la probabilidad más alta de tener el rendimiento más bajo? Si lo pillaron en el rendimiento más bajo, tienen 38.27% de generar buenas utilidades en el siguiente periodo. 35% de probabilidades de la segunda categoría a tener el rendimiento más alto. Si no ha cambiado el precio, lo mejor es que no compren. Para este caso, si el rendimiento se encuentra entre 0 y 0,05, 51% de que el rendimiento se incremente. Ahora, si el rendimiento se encuentra encima de 0,05, la probabilidad mayor se concentra en que exista una caída abrupta. O sea, tiene capacidad de reposición, pero cuando está en el máximo valor de rendimiento, decrece y la probabilidad se concentra en una caída abrupta de grupo 4 a grupo 1, es decir, al grupo de más negativos. No todo podía ser ganar, ¿no es cierto? Pero si me dan a mí lugar a pensar, el hecho de que en 3 categorías de 5 que hemos creado, las probabilidades siempre me estén marcando de que hay una tendencia al crecimiento, entonces este es un excelente instrumento para poder invertir. Excelente instrumento. Solamente con este análisis markoviano. Y yo hago el análisis para el periodo siguiente, y esto ya se podría verificar, ¿no? Si yo, ¿en qué grupo ha cerrado el día de hoy? Veremos, consultaremos Yahoo Finance. Sé que me he excedido, no se preocupen. En 271, perdón, vamos al último dato. Vamos al último dato de nuestra base. Vamos acá. Ha cerrado en 271, ¿sí? Ha cerrado en 271 y el rendimiento de hoy es menos 0,005, es decir, se encuentra en la cuarta categoría, ¿no es cierto? Fíjense, esto se encuentra en la cuarta categoría, o sea, en la categoría más negativa, mejor dicho, es decir, grupo 2. Para mañana existe un 36% de probabilidades de que aumente. Van a tener que confirmarlo ustedes. Ustedes ya tienen la data. Vamos a discutir el día jueves cómo les ha ido. Y si el día de mañana actualizan su data con un renglón, porque van a tener aquí un día más que añadir, un dato más que añadir de rendimiento y actualizan su matriz, van a poder mantener la capacidad predictiva de la cadena de Markov. ¿Qué les parece? Profe, yo la verdad, siéndole franco, o sea, yo entendí no entendí cómo usted hace la comparación de grupos, o sea, primero dijo del 100% que está al día de hoy, se pasó al otro grupo y la verdad le presto atención, pero no he podido, por decirlo así, pillar el hilo a lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que no has podido pillar? No entendí ni siquiera tu pregunta. O sea,
A lo que me refiero es que, ¿cómo maneja los porcentajes en el lado de columna y en el lado de fila? Eso es Es, lo... es completamente arbitrario. Se debería utilizar una fórmula para poder calcular el ancho de clase. Hay una fórmula. Pero el problema es que como tenemos muchos datos, tenemos 251 datos, probablemente nos diga que el ancho de clase tenga que ser de un 0,0003%. Entonces vamos a tener demasiadas categorías. En realidad, a nosotros lo que nos interesa es tener la menor cantidad de categorías, pero los datos son muy diversos. Entonces, por eso es que yo me he establecido categoría 0, categoría de 0, o sea, mayor, ay caramba, ¿dónde está mi símbolo? Ya. Eso de, usted dijo, ¿no? Es de 0 a Mayor que 0,5. 0 a 0,005. Menor, así. Después le he puesto mayor a 0,005 hasta, ¿sí? Cualquier valor que sea hasta el valor más negativo. El más negativo. Así están clasificados. Luego tengo mayor, copy, control V, ¿sí? De 0, ¿sí? Hasta 0,005. Pero aquí obviamente les voy a tener que corregir con un negativo. Sí. Así, negativo, ¿no? Este de aquí es positivo. Y aquí va a ser, si prefieres, para que no sea tan complejo, simplemente esto que sea mayor a 0,005 negativo. Corregiré esto, así, ¿ya? Y acá es mayor a 0,005 positivo. Así he delimitado yo mis anchos de clase. Sí, sí, sí. Lo, y lo propio hecho con columnas. Eso es arbitrario, que ven. Podía haberlo hecho cada 0,01, pero hubiera tenido demasiadas filas, demasiadas columnas. Mientras más reduzca mi problema, más fácil poder utilizarlo para hacer predicciones. ¿Cachai? Sí, hasta ahí ya caché, pero lo que quería tratar de decir es como usted dijo, miren, un ejemplo dijo, si del grupo 0 hasta el grupo 1 hay un 0,5, del 100% ahí donde muestra el 100%, esa parte no la he entendido, o sea, predecir para el día de mañana, la probabilidad de que mañana decaiga o aumente, eso por favor, si me puede solo decir esta parte y yo ya entendí. 100% de probabilidad de que si no ha habido cambio en el rendimiento de la acción, 100% de probabilidad de que caiga en un rendimiento negativo en esta categoría, entre 0 y menos 0,005. Eso quiere decir, ¿ya? 35% de probabilidad si es que tu rendimiento se encontraba entre 0 y menos 0,005 y mañana termine en mayor a 0,005 positivo. Pero eso es al día de hoy. A nosotros nos interesa ver el día de mañana. Entonces, elevamos al cuadrado y ya podemos hacer nuestras predicciones. Ahora, fíjate cómo de 0 ha cambiado, se ha diluido. Mañana ha cambiado, para mañana han cambiado las probabilidades. Es decir, para 2 periodos de análisis, si cierra en 0, hoy, pasado mañana, hay 32% de probabilidades de que sea completamente negativo, es decir, en esta clase. ¿Ya? Antes era 100% de que solamente se encuentre en este rendimiento.
pero ahora el rendimiento es mucho más negativo. Entonces, sabes que este estado es el más inconveniente, es el que menos te conviene. ¿Ya? Lo pongamos en valores porcentuales mejor, para que se note bien. ¿Ya? Ahí. Ok, veremos qué sucede si es que hoy abrió con un rendimiento por encima de 0,05. Sigue habiendo, se ha desconcentrado la probabilidad para 2 días, para un análisis de 2 días. Fíjate que antes la probabilidad estaba concentrada en que existe una caída abrupta, pero para 2 días la probabilidad se concentra en que más bien mejore muchísimo más su rendimiento. O sea, ya has cerrado con un rendimiento buenísimo, en 2 días se multiplica tu rendimiento. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, capacidad de reposición de los precios y de los rendimientos. Si estás en la categoría más negativa, en 2 días, quiere decir que todavía mantienes una capacidad de recuperación. Es decir, de que si cerraste en la categoría más negativa, existe 36.85% de probabilidades de que al día siguiente cierres en la categoría más positiva de rendimiento. Ha reducido de 38.27 a 36.85. Ha aumentado la probabilidad, en 2 días aumenta la probabilidad de que te mantengas en la categoría más negativa. Entonces, hay un perfil de riesgo interesante ahí. ¿Qué ha pasado con el grupo 1? Si cerraste en la categoría intermedia negativa, ¿sí? Que digamos que es un rendimiento negativo aceptable, ¿ya? Esto tiene que ser finalmente de acuerdo a tu aversión al riesgo, ¿no? Y cuánto quieres llegar a perder máximo cuando descienda el precio de tus acciones. Porque este es un valor alerta, por si acaso, es un valor bandera, así también se lo llama en trading. Entonces, si tú cerraste hoy en esta categoría, en el grupo 1, es decir, en esta, existe 36.82% de que termines en esta categoría, o sea, en un excelente rendimiento. Ha aumentado la capacidad de reposición, ¿no? De reposición o de mejoramiento del rendimiento, si quieres verlo así también. Profe, ¿Qué ha entonces, disminuido? Del grupo 3, antes teníamos una fuerte probabilidad de más bien mejorar todavía, pero aquí ha caído. Cayó y ha aumentado la probabilidad de que tengas una caída abrupta. ¿Ahora sí lo entiendes? ahora sí entendí de que más o menos, digamos, del grupo de n es igual a 2 de esa matriz, digamos que del grupo 1 es 33.3%. Entonces, eso quiere decir que eso es para mañana, ¿no es así? Este es para mañana. Pero para el día de ayer, este estaba en una escala de más 0,05 en ese caso. Pero para el día de ayer estaba en menos 0,05, ¿no es así, profe? No te he entendido nada, porque creo que me estás explicando leyendo los datos de tu Excel, no los que te estoy presentando yo No, acá. los suyos son. A ver, ¿me repites entonces de nuevo? Ya.